Hola, hola amigos, aquí estamos nuevamente, capítulo 26 de La Cabaña en el Bosque. ¿Cómo estás, amigo? Bien, aquí pues con ganas de grabar el espacio de misteriosa ufología paranormal de la séptima región, ya que la gente nos está pidiendo harto. Sí, así que Oye, esto es para no todos los tanta introducción hoy seguidores. día, saludemos a Pedro, ¿no? Pedro, tira alguna música de mierda porque no tenemos, porque hoy día vamos a hablar de los Skinwalkers, po, más conocidos como los Nahuales en Latinoamérica. Sí, ya Pedrito, tírate un tema. Un temita a los Jaivas. Muchas gracias, Pedro. Sí, bueno, ya tocaste el tema y le diste, generalmente es el nombre que se conoce más en México, sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo recuerdos de haber leído la palabra Nahual cuando era chico en algunos juegos de estos de mito y leyenda. Y especificaban un poco de la historia esto de los brujos y todo. Pero vamos desglosando un poco de la historia, pues antes de entrar a lo mismo, porque Internet está lleno de estos registros que podemos comentar un poco más adelante, sobre todo que han estado un poco de moda, pero deberíamos empezar un poquito con la historia, pues, de qué son, cómo son, cuáles son las versiones. Bueno, primero que todo hay que explicar que esta, bueno, leyenda, mito, ya no sabemos si es leyenda o mito. Esta historia viene del pueblo navajo, que es un pueblo nativo americano, son de los pueblos originarios de Estados Unidos y generalmente están ubicados ¿Dijiste latinoamericano, Julio? no, O de los sea, Estados perdón, Unidos. amigo, No, dije dijiste, indio-americano, weón. indioamericano, perdón. Indio-americano que están ubicados en el estado de Nuevo México, en Utah y en parte de Arizona. Sí, po. Ya, En primera instancia, este es un pueblo que nace de manera original en Canadá. Y de hecho, son uno de los pueblos que cruzaron el estrecho de Bering y fueron avanzando de manera paulatina a través de los años, porque son nómades, po, weón, hasta llegar a este sector que se tuvo, en el centro de Estados Unidos. sí, bueno, también hacer el detalle, sí, efectivamente parten en Canadá. De hecho, que si no me equivoco, son con ellos los que los vikingos se encuentran ahí en la serie, los que han visto la serie Vikingos, son con los navajos. Y ellos no llegan ahí porque sí, ahí al centro de Estados Unidos, sino que también fueron desplazados en el tiempo de guerra civil. Tuvieron que ir moviéndose, lo fueron desplazando hasta ese territorio en el cual, o donde se ubican actualmente. Pero no, ahí está equivocado. Porque los navajos originalmente llegaron a este espacio territorial que está ubicado en Utah, Colorado, Arizona y New Mexico. Y de manera posterior fueron empujados durante la guerra civil, pero vamos por partes, y fueron empujados a otros lados y después volvieron a sus tierras originales y se Gracias por la mantuvieron aclaración. después y después terminaron perdiendo su calidad de nómades, pues, y se transformaron en una reserva. ¿En una reserva? Sí, pues, tienen una reserva, bueno, o sea, las personas no, pues, weón, el pueblo, el pueblo tuvo una reserva que está reconocida hoy día por ser uno de los pueblos originarios más grandes de Estados Unidos, pues, de hecho, el territorio navajo comprende alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados y el pueblo con más población, pues, habla de cerca de, por lo menos en los años, en el 2000 tenían aproximadamente 1 millón de habitantes, pues. Bueno, continuando con el tema, los skinwalker, o los cambiacuerpos, ¿tienes anotado ahí cómo se dice en su idioma, no? Sí, pues, pero no me acuerdo dónde. No, yo sí lo tengo anotado, pero no sé cómo me va a salir la pronunciación. Era los G Dilo, fácil. Naldochi, que significaba así se van cuatro patas. De Naldaluchi. Sí, bueno, anda, distintas pronunciaciones, pero se escribe igual, No, pues, weón. no, porque tú lo dijiste mal, pues, weón. Yo te lo estoy diciendo bien. Oye, sí, pues, que tiene que ver justamente, no hay una traducción literal, pero era como los que caminaban en cuatro patas, po, como varios que conozco yo. Bueno, exacto, bueno, según lo que estaba investigando, leyendo y viendo, porque como dices tú, está muy de moda, hay mucha investigación seria y no seria, en los cuales nos podemos contar History metido nuevamente ahí con mucha información al respecto. También todos estos TikTokers, YouTubers que dicen haber visto Skinwalkers. Pero la información que se ha podido recabar, porque también no hay mucha información, ya que el pueblo navajo es medio Hermético, po. hermético, Ellos claro, no hermético a hablar de comparten. estos temas. De hecho, Decían, ellos son muy cerrados con los extranjeros, con los hombres blancos, como llaman ellos, porque finalmente, como todos los pueblos que son originarios, tienen miedo de que sus costumbres se vayan perdiendo. Mientras ellos comparten.
se van perdiendo de alguna manera. Y es lo que le ha pasado en los últimos periodos a muchos de los pueblos originarios, tanto en Latinoamérica como en los que estaban en Estados Unidos. Oye, a mí me causa extrañeza igual este tema porque cuando uno se pone a investigar y uno escucha relatos de gente y bueno, y cuando hay conversado, porque aquí en Chile también hay símiles de lo que son los skinwalkers o los nahuales, de hecho en toda Latinoamérica hay, y cada tribu tiene sus propias, o cada pueblo tiene sus propias interpretaciones. A mí, por ejemplo, yo en algunas partes leía que esto, puta, decían que los nahuales o los skinwalkers eran buenos, pues, weón, sino que tenían una conexión profunda con la naturaleza y que finalmente conectaban con los dioses animales, que eran los guías espirituales, para proteger la tierra, o sea, que como que eran buenos, pues, weón. Habían otros de lleno que decían que eran demonios como tal y que atacaban a los seres vivos en general y afectaban las almas de estos seres vivos. Y habían otros que eran también, decían que eran estos brujos oscuros que consumían alma, consumían sangre a través de rituales y todo. Pero hay distintas versiones, po. Sí, bueno, la versión que yo por lo menos estuve investigando más, que lo encontré en varias fuentes, tiene que ver que estos skinwalkers o cambiapieles eran chamanes o brujos, que primeramente para poder adquirir esos poderes que ellos tenían de poder cambiar forma, tenían que sacrificar algo muy querido para ellos. Sí, pues de Eh, hecho el rito está dividido en dos. Cuentan, Primero tenían que eliminar a un familiar, pues, weón, exacto. con sus manos. Y después tenían que eliminar y comer a un ser querido. Esa era parte del rito inicial. Y de hecho, en las partes, o sea, el rito inicial que estaba asociado a los navajos, po. De manera particular, la primera transformación que ellos pudieran lograr después estaba asociada también a que tenían que cazar y matar a un animal con sus manos y que iba a ser el primer animal en el que se iban a poder convertir. Y de hecho, por eso muchos empezaban primero con animales muy pequeños, porque no tenían las capacidades para enfrentar directamente un lobo a mano desarmada, po. Sí, bueno, como te digo, había que sacrificar en este caso algo muy querido. En algunas partes leí que tenían que tener un lazo sanguíneo con el supuesto brujo o chamán, por lo que sería un familiar en este caso, porque en otras partes leí que también podía ser un amigo muy cercano, pero no sé si me dolería tanto matarte a ti como un familiar. Así que yo creo que No, no, yo ahí creo que no. Creo que finalmente igual dentro de las partes de las fuentes que yo revisé, habían todas las versiones porque no había una versión única. Y algunos decían que claro, que podía ser también alguien, un amigo o alguien. bueno, y como dices tú, efectivamente, ellos se podían convertir en cualquier animal del cual ellos tuvieran las pieles y que pudieran, también lo leí por ahí exactamente, que pudieran ellos matarlo o ellos quitarle la piel. Claro, de hecho, los nahuales o los skinwalkers, como se conocen, porque el tema skinwalker es el término anglosajón que se les da, po. Término gringo. Porque, claro, porque ellos tenían su propia denominación para esta transformación. Y es una persona que tiene la habilidad finalmente de convertirse en un animal. Y regularmente son animales que están asociados a la zona geográfica donde ellos viven, porque son animales que en algún momento pudieron matar ellos de manera con sus manos y guardar sus pieles para transformarse. Ahora, lo que te decía yo, los navajos en el periodo de colonización española de manera particular fueron cuando tuvieron que invocar finalmente a estos seres, ¿cachai? Porque supuestamente en ese periodo, cuando ellos ya estaban establecidos en el sector de Utah, se vieron afectados por la llegada de los españoles y en cierto grado empezaron a conectar con la naturaleza para defender sus territorios y ahí estaban los brujos buenos, pues, bueno, o los hombres de medicina, que se conocía, que me imagino que son los chamanes, y que buscaban proteger, pues, y se transformaban en animales. Pero sus poderes estaban asociados para ayudar y no para dañar, por lo tanto no podían matar enemigos, pues. Y de hecho, ese tipo de brujos, que eran los brujos, las transformaciones como más primitivas, se conocieron después de manera posterior en la historia americana como los shapeshifters, que eran como los cambiaformas, que no alcanzaban a tener poderes como nocivos. Y estos brujos se dieron cuenta que con esos poderes un poco más blancos no eran capaces de detener la invasión finalmente española y como tenían conocimiento de la naturaleza y el contacto, se atrevieron a cruzar una línea que sabían que era sin retorno. O sea, este brujo se sacrificaba finalmente porque perdía su humanidad, cruzaba una línea hacia el lado oscuro, como diría Darth Vader, y finalmente se transformaba en los Skinwalker a través de estos ritos que conversábamos, po. Sí, bueno, tú hiciste un hincapié en un tema muy importante, que ellos van perdiendo
tanto, bueno, tanto cambiar forma, en este caso ellos van perdiendo su humanidad o el control que tienen sobre los cambios o sobre lo que hacen cuando están, en este caso, convertidos. Pero también leí por ahí que los brujos, en este caso los chamanes muy poderosos, eran capaces de controlar de buena forma este poder. O sea, ellos hacían conscientemente a quienes atacaban, qué no hacían, en qué se transformaban. Mientras que las personas que no tenían esa fortaleza eh, se convertían en un animales sin control, o sea, sin raciocinio, sin nada. Claro, de manera particular era eso. Los brujos más poderosos en general podían controlar un poco mejor esta transformación. Y lo que hablábamos de los ritos, de manera posterior, lo que te decía, pues, por lo menos en las fuentes que yo consulté, en internet obviamente, decían que las primeras transformaciones eran súper dolorosas, po. Era muy, muy caótica para la persona. De hecho, no todos sobrevivían a los rituales, po. Igual, si lo piensas, o sea, sacrificar a una persona, un ser querido, para que el ritual no funcione, debe ser súper frustrante en este caso. De hecho, también en las partes de lo que estoy revisando, encontré una página en inglés bien, bien buena que hablaba de que los rituales originales finalmente eran más fuertes que los que existen hoy en día por varios motivos. Y uno de los principales era que ocupaba el dialecto original de los navajos, po, que hoy día se ha perdido a través del mestizaje. Por lo tanto, muchas de las nuevas generaciones no conocen su lengua madre a través de paños. Sí, de hecho, también estuve viendo un reportaje en el cual salía una persona perteneciente al pueblo navajo y su idioma es bastante particular, o sea, muy parecido al, no sé, al mapuche se podría ser acá, pero La weá discriminatoria, popular, no, que no hablen a los incas, más bien a los aymara, porque son, porque son aborígenes. sí, pero es que yo, por ejemplo, he escuchado el mapudungún, no solamente en la zona, entonces no lo puedo comparar con eso. Pero efectivamente las personas hablaban inglés, no un inglés perfecto, pero sí cuando se ponían a hablar en su idioma era un idioma, me dice discriminador, pero como te digo, es el único punto de comparación que tengo. Si me dice un idioma incaico, nunca escuché a un inca hablar, entonces Ya, no, pero te faltó decir que se comunicaban en unga ungas, ¿no? Po. no quise decir eso, me refiero a que el idioma es bastante particular, te digo, no sé si será un idioma escrito, porque tú sabes que acá el mapudungún no es un idioma escrito, sino que es hablado solamente. Entonces Sí, no po. sé si se traspasa de generación en generación de forma hablada o ellos efectivamente tendrán algún lenguaje escrito, por eso a lo mejor se ha ido perdiendo también a través de las generaciones. Sí, no, de hecho tenían un sistema pictórico donde iban registrando, pero no escrito, siempre con forma. Oye, Entonces a mí me tú, llama la dale. atención el tema de los ritos, weón, porque encuentro ya que es bien brutal el tema de tener que consumir, weón, carne humana y matar con tus manos animal y todo lo que te conlleva. Pero había una parte que a mí me causa extrañeza porque esto no es solamente parte del mito de los skinwalkers, sino que tiene que ver con los rituales mismos de esta tribu, bueno, los navajos, el pueblo navajo, que también se extrapola a otras tribus, po, que es el tema de los tambores. Porque, como sabéis tú, las ondas cerebrales que tenemos los seres humanos, bueno, y todos los seres vivos se pueden medir en hercios, po, en frecuencias finalmente. Sí, Y, los navajos ocupaban los tambores justamente para, a través del rito, llevar al trance a la persona que estaban llevando, a través de danza, obviamente, por un periodo muy prolongado, en un estado de meditación eh, superior, muy elevada. Y el tema de los tambores los llevaba a esta parte donde ellos en realidad como que salían un poco de su cuerpo para poder transmutar finalmente a estos animales, po. bastante interesante el tema del rito, pero estaba viendo todos los poderes que ellos tenían con este rito que adquirían después de ese sacrificio tan fuerte. Y no sé si coincides tú con los que yo logré investigar, por ejemplo, que ellos tenían ya, obviamente, tenían la habilidad de cambiar de forma, tenían fuerza sobrenatural, corrían súper rápido, más rápido de Sí. los que mismos más rápido que los animales propiamente tal que se convertían, que tenían poderes mentales que solamente con mirar podían producir un miedo que la persona se podía llegar a desmayar, que podían hipnotizar a sus víctimas, y en este caso que también podían poseer cuerpos a través de como la hipnosis de la mirada por tiempos cortos de tiempo, o sea, hacer que lo caminar el cuerpo de otras personas. Sí, sí, también coincido con todo. Y de hecho decían, porque también habían algunos de los más poderosos tenían como incluso espacios muy, muy acotados de donde voy a leer la mente de la persona que estaban atacando, por eso eran tan peligrosos. Creo que por ahí leí también que para poder eliminarlo era muy difícil, po. De hecho, los mismos navajos, porque ahí después hay una parte histórica donde se eliminan finalmente ellos a estos brujos que ellos consideran skinwalkers. Tenían que ocupar
un tipo de armas. Si eran dagas, por ejemplo, tenían que bañarlo en ceniza, hacer un Ceniza sistema de blanca. purificación. Claro, ceniza blanca, hacer un sistema de purificación, un rito también y una danza muy prolongada para que esta arma fuera efectiva y cortarle directamente el cuello. Em, Como te digo, yo creo que el tema de las características que quieren son todas las que decís tú, pero una de las más notorias y por las que se hicieron más famosos que justamente esto, porque a medida que se van transformando en animales, van perdiendo un poco su humanidad, pero después, cada vez que se transforman en animales, empiezan a tener más rasgos humanos. Sus versiones animales se parecen en los ojos, en la oreja, y de hecho Los muchos de los movimientos. relatos de gente que ha declarado tener encuentros con este de Skinwalker siempre dicen que hay alguna cosa característica que no logran identificarlo como un animal. Sí, bueno, si tú te fijas en los videos que uno encuentra en internet, generalmente perros que muestran teniendo actitudes humanas cuando supone que no hay nadie, que no nadie lo está viendo. Y esas son algunas de las cosas. Los ojos, por ejemplo, hay ojos de animales también que parecen no ser del animal y ahí te llama la atención que quizás pueda ser algún cambio de forma. Yo dentro de los relatos que encontré de gente que decía haberse encontrado con Skinwalker justamente eran los ojos, la mirada, la forma que se movían, algunos decían la oreja. Leí por ahí un dato de un burro, Mm. que un granjero relataba haber tenido un encuentro con un burro y las orejas del burro eran distintas, po. Que Sí, eso, bueno, a él eso le había saltado como en la duda. Oye, ¿te acordás cómo se llamaban ellos mismos a los navajos? Porque el navajo era el término que le pusieron los españoles, po. no, no lo Ellos tengo. se llamaban a ellos mismos diné, que en su dialecto significaba pueblo. Mm. De hecho, toda esta conversación de los skinwalkers, ellos los tenían solamente entre el pueblo de Inés, nunca con una persona extranjera, po. Sí, pues sí, de hecho ahí volvemos al hermetismo por el cual al final la información que se ha ido sacando es por los relatos de las mismas personas que dicen haberse encontrado con este tipo de entidades. De hecho, Claro, claro. hay relatos de personas que viven ahí en New Mexico y en Colorado, me dijiste, ahora que también se me había pasado, en el cual ellos se encuentran con estos animales que son generalmente coyotes los que ven en esa parte y se dan cuenta de que tiene actitud humana, se asustan, la gente, ustedes saben, bueno, lo hemos conversado en otros capítulos, que en Estados Unidos generalmente están armados hasta los dientes, siempre, y sobre todo en esos estados suele ser mucho el tema de andar con la pistola ahí bajo el cinturón. Y como dices tú, pues, es difícil de matar. Hay personas que relatan que efectivamente a 1 o 2 metros le pusieron la carga completa y nada, pues bueno. Claro, claro, finalmente es lo que hablamos, po, no son fáciles de eliminar por medios convencionales, po. Sí, de A mí me hecho, gustaría recapitular un poquito la historia del pueblo navajo porque igual la encuentro súper interesante, porque más que el mito como tal de los skinwalker, que lo podemos ver y después lo vamos a conectar igual con el tema ufológico más adelante, es particularmente la línea cronológica que sigue su pueblo, pues, bajan de Canadá, llegan al centro de Estados Unidos, lo que hablábamos de antes, atravesan el estrecho de Bering, que era súper complejo de atravesar con pueblos sin los medios. Se quedan ahí por muchos años viviendo en este espacio, llegan los españoles, empieza el proceso de colonización, los empujan, finalmente los mueven un poco, sacan estos brujos, esta forma, estos skinwalkers para repeler en cierta forma a los españoles. dejémoslo Y europeo, no digamos los españoles. bueno, los españoles en general. Y en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es un tratado súper importante porque es donde México, que en la guerra civil, termina cediendo todos estos terrenos, todas estas localizaciones a Estados Unidos. Y todos estos espacios donde los navajos habitaban terminaron siendo parte de Estados Unidos. Y volvieron finalmente, o sea, y ahí ellos seguían fuera de sus territorios a donde ellos querían vivir, cerca de estas montañas sagradas que ellos llamaban en ese espacio, que eran las planicies y las montañas sagradas. Y con ese tratado se fueron empujados hacia los bordes, pues, weón, y se empezaron a morir de hambre. Y de hecho ahí volvieron a traer a los Skinwalker para retomar sus pueblos y volvieron a estar en su espacio que llegaron en 1878. Y ahí es cuando ellos logran volver a su espacio que ellos tenían Y entre medio de asentarse ahí. estos estados que decíamos, y se declara hasta la Reserva Navajo, que ya está reconocida por Estados Unidos. Sí, bueno, aparte, desconozco los beneficios que ellos tienen, pero los pueblos originarios o los indioamericanos tienen bastantes beneficios en Estados Unidos también.
Bueno, Sí, pues ellos viven en reserva y a pesar de que tienen que rendir, obviamente, con las reglas y con las leyes de Estados Unidos como tal, ellos igual tienen de manera interna sus propias autoridades, po, funcionan como tribus, po. Oye, y ahí se les genera un problema porque cuando traen al Skinwalker de vuelta, estos Skinwalker empiezan a vivir entre ellos, po. Y de hecho, en ese mismo año ellos deciden eliminar a todos los Skinwalker que tienen, porque para ellos el que se transforma no es humano, po, y el que no es humano no merece vivir y supuestamente los tratan de eliminar a todos ellos mismos y de alguna otra manera el legado de los Skinwalkers sigue perdurando en el tiempo. bueno, también ellos se convierten en el dato que siempre se convierten de noche, po, weón. O a escondidas. Una, para evitar, bueno, obviamente ser juzgado, porque todos saben lo que tuvo que hacer para poder tener esos poderes Claro, y evitar la sospecha. En este caso, cuando se decide eliminar a todos los Skinwalker, quiere decir que hay Skinwalker dentro de la tribu. También por eso decían que tenían miedo de conversar sobre el tema, porque no sabían si con la persona que estaban conversando podía ser un Skinwalker o no, y su vida podía correr peligro también. Entonces, también había un miedo interno dentro de la misma tribu. sí, po, era un tema súper tabú, no se conversaba con casi nadie, de hecho no se conversaba ni siquiera entre ellos, pero mucho menos con extranjeros, po. Ahora, cuando se especificaba si esto de los Skinwalker tenía tantas cosas en contra de manera posterior, ¿por qué un grupo decidiría cruzar esa línea y transformarse en un Skinwalker? Habían varios motivos, po. En primera instancia era los brujos primarios que hicieron este sacrificio sabiendo que era un viaje de ida sin retorno para recuperar sus tierras, y luchar contra la colonización. Y después ya ellos, algunos se fueron corrompiendo con el tiempo y eran netamente por ese vicio del poder, pues, bueno, esa fuerza que tienen para destruir. Y de hecho se dice que son muy vengativos, son dañinos, y por eso les tienen tanto miedo. Matan por diversión. De hecho, estaba leyendo ahí en varios de los foros. Claro, Bueno, de hecho después que tú matas a uno hay que destruir su cuerpo de manera completa, po, y esparcir sus cenizas como en el viento en la tribu de ellos, porque en realidad si tú no lo destruyes el cuerpo puede que su espíritu transmute a otro espacio, po. son como el Terminator, la época antigua. Claro. Yo, como lo que decíamos, pues igual hay harto registro en internet de algunos de los que vimos, ¿te acordás de algunos de los más característicos? Sí, de hecho, bueno, hay dos que me llaman más la atención. El primero, que la vamos, por primera vez yo creo que vamos a poner videos sin que YouTube nos banee el video. A ver, a ver si Pedrito edita, ¿eh? Sí, Pedrito va a tener que editar y colocar el trozo del video. Es de una cabra, pues, weón, de una cabra que está parada como en dos patas, weón. Se acerca como, no sé si era una granja, con unos ojos negros grandes, está parada en dos patas ahí, no se mueve fijo, no hace ni un sonido. No sé lo que comentábamos, no sé cómo mierda la persona lo estaba grabando sin hacer nada, po. Y, o sea, es lo que te decía yo, pues, ahí es donde uno empieza a dudar de los registros más de manera particular, porque en realidad, puta, lo grababa como casi en 360, po, y estaba Sí, la cabra ahí parada, lo que sí tenía una mirada extraña, tenía los ojos raros, estaba parada en dos patas, pero, pero eso hace. también, si fuera un Skinwalker, ¿por qué se quedaría ahí dejando que lo grabaran, po? Sí, o sea, a menos que fuera, no sé, en plena transmutación, no tengo idea qué pudo haber sido si es que el video es verdadero. Si es que el video es falso, ya nada que hacer, pero si fuera verdadero, no sé, pues, weón, yo efectivamente veo eso, puedo que lo grabe así súper mal grabado cuando uno quiere grabar un ovni o quiere grabar un fantasma y no se ve ni una weá en el video. Luego es lo más probable que lo se pegaba una pata como en el pecho y salgo arrancando mientras voy rezando el Padre Nuestro, weón. Claro, me tiro el salmo completo. Y el otro video, que también le vamos a decir a Pedro ahí que lo ponga, Una alabanza, diría la comunidad evangélica. que es el video de. Bueno, vamos a esperar que Pedrito lo ponga y lo comentamos. Let me see. I'll know if she's my dog. Merlin, sit. Turn around. Turn around. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no fucking trick. The fuck? Call 911. Hey! Somebody! Gracias, Pedro. Bueno, el video ese del perro, po, weón. O sea, generalmente, como te digo, los Skinwalkers tienen, o los registros supuestamente que hay en internet tienen que ver más con perros.
de este amo que le habla en inglés al perro, le dice que haga trucos, como en el video que acabamos de ver. Y le dice, da una vuelta, gira, siéntate, puta, le faltó puro decir camina en dos patas y el perro lo estaba haciendo todo a la primera. Y el weón va y le cierra la puerta y le dice, no, ándate la chucha, mi perro no sabe hacer ni una weá, este no es mi perro. Y efectivamente, bueno, la persona está súper asustada, después empiezan a golpear la puerta, ese registro es más largo. Empiezan a golpear la puerta y él dice que ha llamado a la policía y todo, y ahí se pone interesante el video. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo, yo creo que muchas de estas cosas son actuadas los registros, weón. Sí, De, likes, de hecho, de hecho, buscar likes. de hecho había uno bien extraño igual, que era este perro que estaba sentado en la escalera, como una posición bien humana, y después, pero también, pues justamente el gallo cruza una columna y lo graba desde otro lado, y el perro ya está como en posición normal, natural de perro, po, weón. Ah, sí, sí, lo vi, el perro café. Sí, Ahí entonces Pedrito, ayuda visual. me da la impresión de que busca más popularidad que nada. Sería más real, a mi percepción, si que fuera un registro donde tú lo estuvieras viendo actuar de manera así por harto rato, pero nunca lo encararais, ¿cachai? O no hiciera un cambio de cámara o tuviera que pasar por algo por fuera de otra cosa, bueno. Pero, Sí, pero puede ser, o sea, está abierto la como siempre hemos posibilidad. hablado, uno prefiere creer. Bueno, el otro sí, que no hay registro, pero sí me encontré con entrevistas de este caso de guardabosques, de todas esas reservas naturales que tú dices que ocupan los navajos. De hecho, que ellos eran del pueblo navajo. Y dicen que el jefe les pidió tomar todo ese tipo de denuncias de paranormal, de cosas que hubiesen visto, avistamientos extraterrestres, luces raras, de animales raros, los tomaran con la misma seriedad como toman cualquier otra investigación. Y ahí ellos comentaban que el tema de los skinwalkers sí era relevante. De hecho, de la mayoría de los visitantes que reportaban ver cosas así, que reportaban ver coyotes, que reportaban ver ovejas, lobos de forma extraña, que eran casi humanescos, ellos tenían que tomar el relato como correspondía y ellos sabían que efectivamente se trataba de skinwalkers, que son relatos verídicos. De hecho, ellos mismos decían que se toparon más de alguna vez con algún tipo de cambiaformas, pero no sé si se reconocen entre ellos, que estamos hablando de los brujos más poderosos, que se supone que tienen control sobre esta transformación, ya que no le hacían nada, solamente como que los miraban, un guiño, y seguían en lo que estaban. Claro que, como acabo de decir, ellos también pertenecían al pueblo navajo. Y lo que pasa es que claro, es que todo ese compendio de terrenos donde habita la comunidad, y lo que hablábamos, pues, hay cosas que se han perdido por el mestizaje, entonces muchos son descendientes de Navajo, pero ejercen en otra función hoy día un poco más asociada a la civilización americana, pues. Y ahí están los guardabosques, policía, hay otra cosa. Yo leí uno de los relatos, leí como cinco relatos de gente. De lo uno que me acuerdo era de una policía que decía que ella un día también descendiente de Navajo, su papá era Navajo directo y su mamá era americana, ¿no? ¿Cachai? De hecho la mamá como que le había pedido al papá que no siguiera las tradiciones Navajo porque ella era testigo de Jehová. Y dice que en uno de esos patrullajes, porque ella era joven, tenía como 24 años, se había topado con una anciana en un auto muy ebria y la iba a detener, pues, weón. Y la anciana le empezó a golpear, le gritaba cosas, ¿cachai? Y cuando ella se dio cuenta que la iba a tener que esposar, y se dio cuenta que ella podía porque era una anciana, cuando le iba a tratar de esposar, la anciana saca un polvo blanco y se lo tira encima, y de manera particular se fuma, pues, weón. Y queda el auto nomás de la señora ahí. Y ella dice que iba en una carretera recta, no había dónde se hubiera podido esconder. Bueno, ella llama a refuerzo, llega más gente, se llevan, se llevan Vehículo. el auto. Y de manera particular ella como que dice, ah, filo, no fue nada más, po. Pero de manera posterior se empezó a sentir muy mal, empezó con mareos, con náuseas, con dolores de cabeza, se empezó a debilitar, entraba y salía del hospital, bueno, estaba hospitalizada, con esta intravenosa, suero, estuvo mucho tiempo, de hecho estuvo con licencia médica por harto tiempo porque no podía trabajar, hasta que el papá la llevó a una parte de la comunidad con un hombre de medicina en abajo para que la revisara. Y en cuanto entró, este hombre de medicina le dice porque, por lo que se había encontrado era con una mujer de Skinwalker que la había atacado. Y que lo que le había hecho era que la había embrujado, po. Y que probablemente si seguía de esa manera se iba a morir. eh, por todo el daño físico que le provocaba estar enferma, po. Mm. Bueno, de hecho le hizo una danza ahí, le entregó una hueá, le entregó un talismán. Y de hecho ella decía que ella sagradamente, cada vez que entraba al turno, su blog, su chaleco antibala
y su talismán, po. Y relataba que en otra ocasión se volvió a topar con esta señora, weón. Eh, y de manera particular la vio parada al lado de la carretera, se quedó helada por la situación y en un momento la señora desaparece y al lado de ella aparece un coyote corriendo, siguiéndola en el auto. Yo me hago el weón, o lo atropello o no lo saludo. Puta, weón, yo como te decía, veo a la vieja culiada de nuevo, la atropello, weón. La atropello, no paro más. Puede estar haciendo, tomándose un whisky ahí mismo en la carretera al lado del auto y no lo voy a parar, weón. Nunca más. Bueno, ella decía que finalmente la siguió un rato en esta forma animal y que no le pudo hacer nada, po. Trató de atacar el auto incluso y no fue capaz. Y era porque estaba protegida con este talismán. Y ella, de manera particular, decía que ella también atendía lo que sí, atendía con mucha rigurosidad cada llamada que le decían donde que habían tenido algún avistamiento con el Skywalker, con algún animal extraño, porque ella lo había vivido en carne propia, po. Ahí tenemos una persona de la ley, un relato de un policía que es bastante verídico. No sé, menos mal que nosotros por acá no tenemos ese tipo de cosas, a lo mejor tan cerca. O sea, lo que uno no conoce, po, weón, porque en el Capaz. sur siempre hay relatos extraños. Pero otro relato que leí era de una persona que decía que lo relataba en primera persona. Este era un relato que estaba en inglés, que él había vivido cerca de la comunidad, pero no en el espacio como tal. De hecho, él no era. Y que durante un periodo muy grande, su, su, su escuela se había visto de alguna manera trastocada por la cultura navajo porque había gente de la comunidad que iba a la escuela, niños, po. Y de hecho como que le hacían el vacío, como que sus familias les tenían miedo, po. Y esta persona relataba que él, de manera particular, había conocido a un niño navajo y él se había hecho amigo de él, había ido a la casa y que toda la familia le habían enseñado parte de los ritos. Y esta persona se hizo adulta después y le había dejado el rito a media. Nunca logró convertirse, pero eh, nunca logró convertirse, pero nunca tampoco pudo terminar ni controlar estas transformaciones hasta que se encontró con, dijo que trató con iglesias de distinto tipo y una persona de la religión protestante en Estados Unidos había logrado como sacarle todo el peso del rito inicial. Cuático igual por los relatos, independiente que sean reales o no, si llegaran a hacerlo, son extraños porque coinciden en varias cosas, po. Hay que pensar que, bueno, haya pasado tal cual como lo dicen ahí o no, son relatos o experiencias de una persona, o sea, ella vivió eso, o sea, verdad o no, o lo inventó en su realidad, ella lo vivió, o él lo vivió. Entonces, igual es escalofriante pensarlo. Oye, acá en Chile igual hay cosas como más o menos puntuales, como por ejemplo, historias a lo mejor no similares, pero tenemos el chonchón, que de alguna manera es un brujo, El que se chonchón es el tuetue, transforma en un animal. De tu pues sí, pues, amigo, pero ya lo el llamo chonchón, dos veces nombrado. ya, que venga a tu casa mañana a tomarte. No voy a ir porque no va a estar hoy día, es mañana, en la casa. Oye, así que, como te digo, hay cosas particulares en los distintos pueblos y en las distintas localidades que van coincidiendo una y otra con parte de los relatos, con parte de la historia, parte del mito, parte del folclore como tal. Oye, ya que dijiste tuetue tres veces, ¿cómo era la frase que uno decía cuando chico? Puta, yo recuerdo que donde yo vivía decían, ven a tomar té No, a tu casa. ya, pero es que esa era una invitación, pues, weón, pero para que no viniera era como martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, una weá así. Sí, po, sí. De hecho, yo tengo una historia súper buena con eso, weón. Yo, pero esto es verídico, pues, weón. Eh, Ya, te doy un minuto del tema de los Skinwalker, no, pero vuelve. esto es cuático, porque yo tenido unos 10 o 11 años cuando he inventado, no lo leí en un lado, yo lo vi, pues, weón, pero yo no vi nada, o sea, escuché. De hecho, mi abuelo vivía en el campo, weón, y nosotros nos íbamos en el verano muchos periodos para allá, y íbamos de lleno, nosotros viajábamos, porque mi abuelo tenía un espacio del campo grande, pues, weón, y tenía salida a un río, entonces de repente con toda la familia íbamos al río, pero estaba lejos, pero estaba dentro de la misma propiedad. Y íbamos en ese tiempo hacia el camino era muy malo, entonces no podía ir en auto, po. Íbamos era como una carreta, pero se llamaban colosos, que eran como para transportar cosas Era de... con los Era tractores, como un pues, carro de weón. un camión, po, weón, Sí, finalmente, pero tirado por caballo. a Capcayo, ya, Bueno, sí. claro, recuerdo que fuimos y veníamos de vuelta, weón, y ya era tarde, po, weón. Veníamos de vuelta y se nos acabó la luz en el camino.
y se pinchó una rueda del Coloso, porque el Coloso tenía ruedas de goma, porque era relativamente nuevo. Yo tengo, él tenía unos 12 años, como te digo. Y quedamos como a medio camino. Y el camino tiene que haber sido como unos 4 kilómetros más o menos desde la casa de mis tatas, dentro de su propiedad, hasta el río. Y se empieza a escuchar el tetué, po, weón. Yo nunca lo asocié como tal, pero yo pensé que podía ser un tequil, po, weón, que es muy similar el ruido. Sí. Eh, y me acuerdo de mi abuelita que en paz descanse, weón, que dice eso, po, weón. Empieza a hacer como una oración, que yo no la recuerdo completa, pero yo asumo que fue esa, po, weón. La que decías tú, ¿cómo era? Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Claro, y recuerdo, y hay algo que a mí me marcó mucho porque entre todas esas cosas, porque era mucho más largo, le decía que Cristo nació antes que tú y no sé qué, y no sé qué, y cuando dijo esa weá, nosotros con mis primos, que andábamos como cinco, y mis primas, Cagado de nosotros miedo. le cagamos de miedo, po, weón, porque ya conocíamos la historia del tetué, como que nos metían miedo con eso, pero aparte escuchar como a mi abuela tirando esa oración como para repeler algo, weón, nos cagamos de miedo. Eso es una historia real. La gente de los campos creía finalmente en esas cosas. Bueno, en algún momento tenemos que volver a retomar de estos críptidos chilenos, aunque tenemos varios en el sur sobre todo, weón. Un día vamos a ver si nos invita algún oyente de allá de Chile, ¿eh? Vamos a grabar ahí las cuevas de Kikaví, a hablar de todos estos temas, a ver si volvemos de ahí. Oye, antes que no arranquemos más, porque nos metimos aquí en el tema chileno por el tema de los brujos. Y sí, bueno, Chile igual es rico en cultura de brujería. Pero porque sobre todo en el tema del sur, pues, los brujos chilotes también. Y eso es conocido. Oye, Pero me gustaría que antes de que nos cambiemos de tema, porque lo podríamos volver a abordar en otro capítulo como tal, solito para eso, el tema del rancho Skinwalker, que me lo comentabas tú. sí, bueno, tenemos el rancho Skinwalker, que la mayoría de la gente que busque la palabra Skinwalker en Google te va a aparecer el rancho Skinwalker. Se han hecho series, películas, investigaciones, han sacado libros al respecto. Le voy a contar un poco, bueno, este rancho está en el condado de... Puta, siempre me equivoco con cómo se pronuncia, pero ya no, como no sé muy inglés, Utah, que está Ya. en el estado de Utah. La Eh, Yuta. no, pues Amigo está de en el estado Utah. de Utah, pues, pero el condado se llama Utah. Ah, ya. Ya, bueno, cuenta la leyenda que en 1994 el matrimonio formado por Terry y Gwen Sherman compraron un rancho para criar animales. En 1996 ya empezaron a recular, empezaron a darse cuenta de que en el rancho pasaban muchas cosas extrañas y decidieron venderlo. Oye, yo leí parte del rancho Skinwalker. Primero, los navajos como tal no lo consideran parte de que fueran Skinwalker, ¿cachai? Dicen que está fuera del territorio, por lo tanto no hay jerarquía de ellos ni tiene que ver con los Skinwalker, que lo que ellos creen que ahí lo que pasa es otra cosa. Sí, Pero hay algunos que también dicen que puede ser que el matrimonio Sherman, de alguna otra manera, en su afán de haber hecho crecer esta granja, se haya metido de alguna manera con los Skinwalker, desatando su rabia contra ellos, po. Porque yo recuerdo que los Sherman, la primera cosa que ellos detectaron fue que se encontraron con un lobo, weón. Un lobo de grandes proporciones. De hecho, ellos decían que cuando estaban preparando esta granja como para empezar a hacer para criar andar, animales. claro, se encontraron con un lobo que no recuerdo qué era lo que mataba, weón. No sé si era una cabra o una oveja, weón. Y la mataba de un mordisco. Los miró a ellos se dieron cuenta que su mirada era amenazante, pero una mirada muy inteligente. Este gallo Sherman, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Terry, Terry le dispara y bueno, le descarga completa el arma. Y el lobo se fue, los miró, se fue con la oveja entre sus fauces y no le pasó nada, po. Eso fue como la primera intención. Y ellos después investigando empezaron a saber esto de los Skinwalker como tal. Y por ese caso se llama el rancho de Skinwalker. le echaron la suya a un Skinwalker y tuvieron que irse a la cresta. De hecho, después este fue comprado por el Instituto Privado NIDS, que es el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, que Pero financia, ellos son los dueños todavía. sí, que financia el estudio de la actividad paranormales. Lo compraron Ya, en entonces, $200.000, pues weón. pero es que ese rancho después de los Sherman le perteneció a un magnate que lo compró justamente para investigar. Y de hecho este gallo lo que hizo puso cámara de estos para hacer psicofonías, de todo, porque no era solamente el tema de los Skinwalker, ahí habían actividad ufológica, había luces naranjas que se aparecían y desaparecían, habían estos orbes, habían
¿cómo se llama esto? El fenómeno poltergeist. Había de Poltergeist, todo, weón, de todo. Fighters, de todos, ¿eh? De hecho, él se fue a vivir una temporada muy corta, weón, un gallo con mucha plata, era un millonario, ni siquiera una persona que tenía plata, era un millonario. Invirtió muchas lucas en esto porque él quería, él era muy creyente de todo lo paranormal y él quería que en este lugar con tanta actividad extraña, dejar prueba y evidencia de que estos fenómenos existían, po. Y puso cámaras, sonares, radares, puso de todo. Y cada vez que registraba algo, o se echaba a perder la maquinaria, o los registros no aparecían. Y de hecho, por eso él después vende. Yo no sabía quién eran los últimos compradores. Y de hecho, él cuando vende dice que el rancho Skinwalker es un lugar con una alta cantidad de incidentes extraños no explicables, pero no verificables, dice. Son no verificables, pero son reales. Sí, de hecho me hace, bueno, todo lo que tú me dices tiene que ver, o me hace mucho sonido con una película que salió el año pasado, no sé si tú la viste, que se llama Nope, Nope, No, que no, también tiene no que la ver con una familia que vive en un rancho y también pues empiezan a ver que hay una nube que, por ejemplo, que siempre está ahí, que no se mueve, tiene que ver con actividad extraterrestre en este caso, y compran cámaras, compran de todo y su intención es grabarlo para poder después venderlo, hacerse famoso. Pero nunca pueden grabarlo, o sea, las cámaras siempre fallan cuando aparece algo. De hecho, si tú lo miras, creo, la cuestión actúa, pero si no, si miras hacia abajo no pasaba nada. Pero en este caso, como dices tú, fallaban las cámaras justo en su momento. Bueno, también que tiene que ver con eso lo que tú dices, en diciembre del 2006, Steven Reinhardt, un locutor de la radio de Utah, visitó el rancho, tomó fotos, subió fotos del rancho y lo enlazó a Google Earth en ese tiempo, que era más famoso que el Google Maps de ahora. Google Earth y puso como el lugar específico donde se encontraba así para todos los ufológicos, los fans del ufológico y todos sabían dónde quedaba. Y también subió y filtró fotos de unas huellas desconocidas que él encontró en el rancho, que tenían aproximadamente 43 centímetros de largo. Eso era como lo más novedoso que él publicó. ¿Por qué te digo que eso de asociarlo al Google Earth? Porque al final cualquier persona que estuviera interesada pudiera ir y a saber dónde se encontraba este rancho. Bueno, ahora de libre conocimiento dónde se encuentra el rancho. Pero en ese tiempo, 2006, Google Earth, uno mirando ahí así parecía su casa desde arriba, no había mucha información al respecto. Y yo lo que recordaba también, porque ahí, como hablábamos, muchos efectos paranormales, se perdía el ganado que tenían, pues, weón, que era como lo más notorio para ellos porque eran pérdidas económicas. Ah, se perdía y había mutilación de ganado. Y mutilación de ganado, pues, weón, y por eso después se empezó a ver el tema ufológico también, porque parecían naves. De hecho, Cherry, en un momento contactaron a una entidad que era investigadora de lo paranormal para que fueran a ver, pues, weón, antes de que este magnate tuviera el rancho. Y Cherry después declara que llega como una autocaravana de estas motorhome gringas a la Mm, entrada del rancho, sí, con una luz blanca en la parte de atrás. Dice que se paró en la entrada y ella fue corriendo, pues, bueno, a ver, porque pensaba que eran los investigadores que iban a ir a ver la wea. Y cuando ella va a verlos, salió esta nave volando. sale y se va volando, pues, weón. Y ella Sí, lo declara de manera muy, muy, muy convencida, pues, weón. dice, de hecho, se hace la comparación con una nave extraterrestre que se vio en Brasil, tiempo Cuático, atrás. igual, pues. Lo que No, sí tú, pues, mutilación de ganado, bueno, lo que hablábamos de la actividad poltergeist, la alteración de los terrenos, pues, bueno, el para tema la de los cagada. Yo cultivos. no podría vivir así en una wea, weón, en una casa, así que tú estás en esas típicas casas gringas que están ahí y tienes kilómetros para todos lados, weón, sin nada. Y tu casita está ahí en intemperie, weón, te puede atacar cualquier weón, nunca nadie se va a enterar. Tenés que defenderte como el caso anterior que vimos, ahí a punta de escopeta, weón. No sé, yo no sería capaz, weón. Y menos si hay poltergeist, hay Fighters, hay Alien, hay Chupacabra, weón, Skinwalker, las tenían todos los weones, se sacaron el premio. Sí, pues, de hecho ellos deciden vender y algunas de las explicaciones que se dan después que a lo mejor el terreno podía estar maldito por los navajos, que podría ser el rancho podría estar muy cerca de alguna zona de pruebas militares con tecnología avanzada, em, que finalmente hubiera algún cementerio de estos de pueblo originario abajo. Hay un Hasta ser montón de cosas, pues. interdimensional de ley, weón. Que voy a Sí, haber un también. portal a otra dimensión. Sí, que se dieran las condiciones específicas como para que hubiera una interacción entre dos realidades, pues, bueno. Sí, bueno, para ir haciendo el Cuático. cierre del rancho Skinwalker, la gente que le interesa el tema, como le dije, hay libros, hay series, hay películas al respecto. Hay una serie del History que estuve viendo el otro día también, que son varios investigadores, tienen cámaras térmicas, perdón, entrevistan gente,
como que provocan a los espíritus, a los extraterrestres que están ahí para que aparezcan, y se han captado cosas bastante interesantes, no concluyentes, pero interesantes. Sí, yo, puta, me quedé. Mira, el magnate que te decía yo, lo estoy buscando aquí, gracias Pedrito por ponerlo ahí en la pantalla. Brandon Fugal fue el que adquirió el rancho de Skinwalker en 2016. Y él, me imagino que lo vendió después, weón. O parece que él lo donó a este centro que sí ahí tuvo, no estoy seguro. Ya, pero eso no es tan relevante, pero como te digo, o sea, él era un creyente de lo paranormal y buscaba que aquí, él creía que aquí se podría haber tenido evidencias como comprobable de los datos. Cuando hay siempre, cuando hay evidencia poltergeist, se habla de esto que sean portales interdimensionales, weón. Los gringos tienen plata para gastar en pura hueá, weón. Oye, yo para ir cerrando el tema de los Skinwalker, yo lo encuentro un tema interesante, creo que es parte del folclore de los pueblos originarios de Estados Unidos. De hecho, en México también está mucho esta cultura de los brujos y de los nahuales, po, weón, en toda la parte de México. Hay que pensar que la zona donde habitaban los navajos principalmente era México, po, weón. Y desde ahí tienen que ir saltando generaciones que se desprendían de este pueblo y que fueron preservando ciertas costumbres y ciertas tradiciones, po. Sí, bueno, un tema bastante interesante. Nosotros lo vemos un poco lejos de nuestra realidad, pero como tú Pero lo que decías, también hablamos acá, igual hay casos. tenemos nuestras propias versiones acá, chilenas o latinoamericanas, para la gente de Perú, Bolivia también quizás tienen algún ser parecido. Si nos pueden comentar ahí los oyentes de otros países, si es que en sus países tienen alguna leyenda, algún mito sobre algo parecido a los Skinwalker. Se lo Yo recuerdo, agradeceríamos. yo recuerdo que una frase muy, muy concisa que me dijo una persona muy sabia hace un par de años atrás. Yo no creo en brujos, pero de que los hay, los hay. Así Muta, que ya sé qué dejamos persona ahí. te lo dijo, pero no lo diré al aire para no darle más propaganda. Así que lo dejamos ahí. Un saludito para todos los chiquillos que nos escuchen. Al tío Parofología, yo le dejo un saludo. Eh, no sé si usted quiere dejar de saludar a alguien más, pues a los chiquillos que siempre comentan. Al Seba, a Moisés, a Belkan, a Christopher. Y les decimos, por favor, chiquillos, campanita, suscríbanse, dejen el like y comenten. Es la única forma que el algoritmo nos ayude finalmente llegando a más gente. Sí, bueno, yo saludar a John Titor que volvió. Oye, sí, volvió de sus Sí, viajes temporales, pues. John, Grande, John Tito está de los primeros capítulos con nosotros. sí, John Titor, Diana Scully, que también siempre nos comenta, y de hecho ella nos puso que nos estaba esperando esta semana y no subimos nada. El Clarence, que también siempre Excelente esa comenta. cuña. Bueno, Oye, Jeremy, Felipe y todos esos que siempre nos comentan ahí. no hemos invitado, la gente igual la pedía, o no hemos invitado a nuestro ufólogo oficial del canal, weón, a Nicolás Roberto, así que lo vamos a tratar de invitar por un Vamos a próximo tratar de episodio. convencerlo, está medio enojado que la otra vez le echamos la culpa de que Se agarró para el sintió huevo a culpable Michael Jordan. del beef con Michael Jordan. A Michael Jordan le mandamos un saludo también, weón, nos comentó muchos videos con harta información y creo que podríamos hacer un capítulo revisando los blogs que nos dejó, donde él tiene información súper certera sobre algunos de los casos que hemos tratado acá y que se Sí, yo, trataron en la serie. Yo creo que hemos podido hacerlo, no hemos contactado con él para hacer un featuring, porque, bueno, lamentablemente ya los audio escuchan no habrán cachado que estamos medio cortos de tiempo, pero vamos a seguir ahí haciendo nuestra agenda, un espacio para poder hacer quizá un featuring con Nicolás Roberto y Michael Jordan. Oye, repito, suscríbanse, campanita, dedito para arriba y su Recomiéndenlo. comentario. Comenten abajo, compártenselo a un amigo, compártanlo en sus páginas, no sé, con su OnlyFans, lo que sea. Así que nos despedimos desde la séptima región del Maule, desde el lugar, el último bastión de lo ufológico y paranormal y misterios, la cabaña en el bosque. Chau, 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 chau. chau. La cabaña en el bosque.